el manual. Ok, ya tengo aquí de nuevo abierto el manual. Entonces, recordemos, el programa del video, el programa cuya simulación revisaron, ¿qué es lo que está haciendo básicamente? Bueno, pues está tomando un dato de entrada en uno de los puertos, y posteriormente, ¿qué hace con ese dato una vez que lo recibe en el puerto de entrada? Nadie responde. ¿La pregunta, profe? ¿Qué es lo que hace el programa que revisamos la clase pasada? Le asignábamos los valores de entrada al puerto B y ya Ajá, después, bueno, del puerto B los pasábamos al registro W y después del registro W a la salida D. ok. Entonces, básicamente, lo que tenemos ahí en ese código, en primer lugar, es leer un puerto de entrada, para lo cual tenemos que configurar ese puerto, obviamente. ¿Y cuál es el registro en el cual se configuran los puertos de entrada? En el port, No, Tris. 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 Así es, el registro TRIS que nos permite configurar o definir las terminales de los puertos. Si queremos que funcionen como entrada, tenemos que escribir un 1 en el registro TRIS. Si queremos que funcione como salida a los pines o las terminales, tenemos que escribir un 0. Entonces, en el caso del programa anterior, se van a utilizar dos puertos, que van a ser los puertos B y el puerto D, ¿cierto? Puerto B y puerto D, ambos de 8 bits o de 8 terminales que tenemos disponibles, como lo estoy marcando aquí en el diagrama de la pantalla. Ahora, ¿por qué llevar el dato del puerto de entrada al registro W? Bueno, esto se basa, como les mencionaba en las clases pasadas, en la arquitectura. Si el puerto B es puerto de entrada, entonces en estas 8 terminales, aquí es donde se colocan los deep switch, en donde un valor binario va a entrar, se va a almacenar en este puerto, en este registro. Ese dato queda almacenado en el registro del puerto, en el registro port, y posteriormente a través del bus de datos, con una instrucción, ese dato viaja a través del bus, como lo estoy marcando en la línea, y va a llegar al registro W, en donde se va a almacenar. Entonces, hay una instrucción en el programa que se encargó de llevar del registro del puerto B el dato que se aplicó en las entradas hacia el registro W. ¿Cuál es esa instrucción que utilizamos para llevar del puerto B al registro W, jóvenes? ¿Es la de move LW? No. Mob LW carga una constante.
Fue move F. Move Es la de F. move WF. Move F. Primero es move F porque estamos llevando de un registro hacia W, ¿sí? Entonces hay un move F, una instrucción move F que lleva, F recuerden que se le llama file y quiere decir que es un registro o un área de memoria RAM. En este caso el puerto es un registro, entonces move F lleva desde este registro del puerto B o port B la información hacia el registro W y entonces ahí se va a almacenar, se va a guardar una copia que viaja esa información. Cuando se ejecute esa instrucción, la información viaja por el bus de datos y se transfiere al registro W. Una vez que el dato que se leyó del puerto de entrada está en W, bueno, luego utilizamos otra instrucción. ¿Para qué? Para que ahora nuevamente la información que está en W se lleve al bus de datos y en el bus de datos se transfiere al registro del puerto de salida, que en este caso es al registro de salida del puerto D, que es el registro LAT-D. Recuerden que utilizamos un registro para escribir en los puertos de salida, que es el registro LAT, mientras que utilizamos el registro port para leer los datos que entran. Entonces, la instrucción para llevar del registro W la información de nuevo al bus de datos y colocarla en el puerto D, bueno, esa es otra instrucción. Esa instrucción la acaban de mencionar, es move WF. Con move WF lo que hacemos es colocar la información de W en el bus de datos y esa información una vez que está en el bus de datos, bueno, pues va a llegar al registro que especifiquemos como destino, que en este caso fue el latch del puerto D. Y una vez que se escribe esa información en el latch, bueno, pues esa información, ese dato está disponible en las terminales del puerto de salida y el usuario pues la puede visualizar, puede tomar esa información, que en este caso es a través de LEDs, como les indica en el diagrama, a través de LEDs se observaría el dato que está saliendo por el puerto D. Y con switches entonces se envía la combinación de entrada hacia el puerto B. Y este proceso de llevar los datos del puerto B a W y después de W al puerto D se repite en un ciclo infinito, ¿sí? Si se dieron cuenta, bueno, al final de todo el código se coloca una instrucción goTo que hace que salte o repita la ejecución del programa y este proceso se está ejecutando en forma continua, en un ciclo infinito, una y otra vez, mientras el microprocesador esté recibiendo alimentación. En el momento en que el microprocesador se le quita la alimentación, se apaga, bueno, pues en ese momento es cuando se interrumpe la ejecución del programa. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? Ok. Entonces, bueno, el ciclo infinito es para que este proceso se esté repitiendo continuamente. Con ese proceso de repetición continua, con ese ciclo infinito, bueno, pues cada vez que se cambie el dato de entrada, cada vez que yo cambiara el dato que aplico en los interruptores al puerto de entrada, pues se va a leer el nuevo dato y se va a enviar de nuevo a la salida y se estará observando cómo se actualiza cada que se cambia el dato de entrada, pues también cambiará el dato que se está enviando a través del puerto de salida. Si no colocáramos el ciclo infinito, pues entonces el programa se ejecutaría solamente una vez y no se volvería a repetir. Y bueno, ¿cuánto tiempo tarda ese programa en ejecutarse una sola vez? Pues es una cuestión de milisegundos. Un solo ciclo son poquitas instrucciones y dada la frecuencia de reloj que estamos utilizando, pues se tardaría unos cuantos milisegundos en ejecutar esa rutina una sola vez y no volveríamos a ver cambios aunque hiciéramos, modificásemos el dato de entrada. El ciclo infinito lo que permite es que ese programa, bueno, pues esté repitiendo continuamente. Y como tarda
milisegundos en ejecutarse, pues ese proceso de leer el puerto de entrada y escribir en el puerto de salida se está repitiendo cientos de veces en un segundo, miles de veces en un segundo, porque como les decía, bueno, pues el tiempo que tarda en ejecutarse son milisegundos, son poquitas instrucciones y tenemos una frecuencia de reloj bastante alta que está del orden de los megahertz. Bueno, si no hay preguntas en esta parte, les voy a plantear entonces ahora un segundo ejercicio. Y el segundo ejercicio va a consistir en lo siguiente. A ver, quiero que tomen nota, por favor. El siguiente programa que vamos a elaborar va a consistir en leer un dato, vamos a decirle dato A, en el puerto A. Y vamos a leer otro dato en el puerto B. En este caso, tendremos dos puertos de entrada, que serían el puerto A y el puerto B. ¿Qué vamos a hacer con esos datos? Se van a sumar. ¿Sí? Ahora vamos a hacer aquí una operación aritmética. El dato del puerto A se va a sumar con el dato que entra en el puerto B. Y el resultado de la suma se va a enviar en el puerto D. ¿Sí? Entonces, pues es un programa bastante sencillito, en teoría. Leer puerto A, leer el puerto B, calcular la suma y el resultado mostrarlo o enviarlo a través del puerto D. Ese va a ser el siguiente programa que quiero que elaboren. ¿Alguna pregunta? Quiero que observen un detalle. ¿Cuántas terminales tenemos aquí en el puerto A? Siete. 7. Y en el puerto B, 8. 8. Entonces, los datos que se van a sumar no son de la misma cantidad de bits, porque el puerto A solo puede leer 7 bits. Y en realidad, de hecho, ni siquiera 7, porque la RA6, como se está usando con el reloj, tampoco se va a poder leer, pero bueno, vamos a considerar que son los 7. En realidad van a ser nada más 6, de la RA0 a la RA5, los bits que puede leer. Y esos 5 bits, bueno, se van a sumar con 8 del puerto B. Sin embargo, internamente al momento de leer el registro port A, internamente sí se van a leer 8 bits a través del bus de datos, aunque solamente se tengan 7 terminales. Internamente el registro tiene 8 bits. El RA7, por así decirlo, el bit RA7 no existe físicamente como una terminal, pero sí existe como flip-flop dentro del registro, y cuando no está leyendo nada, bueno, pues ese bit está guardando ceros. Entonces, la suma son dos números de 8 bits, aunque físicamente en el puerto no se tengan los 8 bits, ¿ok? Bueno. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a comenzar primero por plantear el algoritmo, jóvenes. ¿Qué tenemos que hacer para elaborar el código de este programa? Empecemos por plantear nuestro diagrama de flujo. ¿Qué es lo primero que debe hacer el programa? Leer los valores de A. No, No, darle los valores más bien. no.
Configurar los puertos. Lo primero que tenemos que hacer es decirle qué puertos vamos a usar. Tenemos que configurar en el micro los puertos que vamos a usar y decirle cómo van a funcionar esos puertos, si van a ser entradas o salidas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decirle a nuestro programa, nuestro micro, vamos a usar el puerto A como entrada, vamos a usar el puerto B como entrada también y vamos a usar el puerto D como salida para mostrar el resultado. Entonces, bueno, eso es el primer punto. Definir la función de los puertos. ¿Quién es entrada? ¿Quiénes son salidas? Una vez que ya hemos configurado esa parte, ahora sí, ya que sabemos quiénes son las entradas de los datos, quién va a ser la salida, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Puerto A ya es entrada, puerto B ya es entrada, el puerto D va a ser salida, bueno, y luego, Ahí ya se ponen las salidas apagadas. ajá, primer lugar, las salidas se tienen que apagar por una cuestión de seguridad, ¿sí? Entonces configuramos puertos, apagamos las salidas y después, Mandamos las entradas a W. ¿a quién mandamos? ¿A W? Bueno, los datos de entrada a W. Ah, pero a ver, ¿puedo enviar los dos datos de entrada a W? No, solo uno. Solo uno, porque acuérdense que son datos de 8 bits y W también, aquí en la figura lo vemos, es de 8 bits. Entonces puedo leer uno de los datos de entrada. Por ejemplo, puedo leer el puerto A y dejarlo en W. Ya lo tengo aquí. Y luego, ¿Se puede utilizar la instrucción addwf? ajá, sí, addwf es una instrucción. ¿Esa instrucción qué hace? Va a sumar lo que tiene el registro W, ¿no? Ajá. Lo que tiene W, ¿con quién? Sería, en este caso, si guardamos lo que está en el puerto A, sería sumarlo con lo que hay en el puerto B, ¿no? Ok, exactamente. Puedo hacer la suma de lo que hay en W, que fue lo que vi en el puerto A, y luego hacer esa suma con lo que tiene el puerto B. Y ese resultado de la suma puede quedar en W, ¿sí? El resultado de la suma puede quedar en W. De hecho, aquí el dato de W, podrán ver, el dato de W es una entrada de la ALU, la estoy marcando, y el dato del puerto B sería la otra entrada a la ALU para hacer la suma de estos dos. Lo que hay en W más lo que hay en el puerto B. Y el resultado va a salir a través del bus de datos y puede quedar en alguna otra parte guardado. Podemos hacer que de nuevo quede guardado en W el resultado. Y entonces, por último, una vez que el resultado ya quedó en W, enviarlo o escribirlo hacia el puerto de salida, hacia el puerto D. Y de esta manera se puede estar calculando la suma. Leo el puerto A, lo dejo en W, le digo a la ALU que haga la suma de lo que dejamos en W con lo que hay en el puerto B. Ese resultado se deja de nuevo en W y después de ahí el resultado lo copiamos o lo llevamos al puerto de salida, al puerto D. Y ese proceso
se va a estar otra vez repitiendo en un ciclo infinito. ¿Para qué? Para que cada vez que los datos de las entradas estén cambiando, bueno, pues automáticamente lea esos nuevos datos de entrada, el micro, y genere el resultado correspondiente en el puerto de salida. Y esta es la forma en la que tienen que imaginar todos sus programas. De esta manera los tienen que imaginar. Tienen que ponerse ustedes en el papel del micro de decir, bueno, ¿con qué instrucción o qué puedo hacer con las instrucciones y de dónde a dónde se va a estar transfiriendo la información dentro de los módulos del micro? Ustedes se tienen que poner en el papel del micro para saber de dónde a dónde quieren transferir los datos, la información, y de esa manera ir generando las instrucciones para que se realicen la tarea correspondiente. ¿Sí? Entonces, este diagrama que les estoy mostrando y sobre el cual estoy explicando la ejecución del programa, pues hay que tenerlo muy presente, de que los datos siempre van a estar moviéndose de un registro hacia W o de W hacia la ALU o de la A o del registro W hacia, puede ser también hacia la memoria, podemos guardar los datos que entran se pueden llevar hacia la memoria de datos a través del bus. Entonces, todo el intercambio de información puede estarse dando entre el registro W, los puertos y la memoria de datos, la memoria RAM, a través de las instrucciones. Bien, vamos a pasar al pizarrón. Y vamos a representar entonces el algoritmo de lo que acabamos de explicar. Siempre el primer paso es, antes de codificar, tener en claro estas operaciones que va a hacer el micro para después utilizar las instrucciones correspondientes. Entonces dijimos, es un programa que va a calcular la suma de los datos A más B, donde A pues es el puerto A. En este caso B, bueno, le vamos a llamar el puerto B. Entonces, bueno, de inicio, como les decía, primer paso, lo primero que se debe hacer siempre es configurar los puertos. Para llevar a cabo esa configuración de los puertos, tenemos que decir quién es entrada, quién es salida. Pero adicionalmente hay que decir cómo queremos que trabajen esos puertos, si en modo digital o en modo analógico, porque también recuerden que los puertos tienen dos formas de leer datos. Pueden leer señales de entrada analógicas o señales de entrada digitales. Y de hecho, me voy a regresar aquí nuevamente en pantalla para mostrar esa parte. Miren, en el puerto A, la terminal RA0 dice que también puede ser AN0. La terminal RA1 puede hacer la función AN1 y así sucesivamente. En el caso del puerto B, RB0 dice que puede ser la entrada AN12 o RB1 puede ser la entrada AN10. Bueno, ¿esto qué significa? Que cuando es RB o RA, estamos hablando de un puerto, una terminal digital, pero pueden realizar la función AN de analógico. Entonces quiere decir que estas terminales del puerto A y B pueden funcionar también en modo analógico. Por lo tanto, como nosotros queremos en este caso únicamente leer datos binarios, tenemos que configurar de entrada que nuestros puertos, todas estas terminales de A y B, que pueden ser analógicas, debemos llevarlas a funcionar en modo digital. Entonces, en la configuración, primero es decir, queremos puertos en modo digital.
Esto es lo primero que debemos hacer. Y una vez que ya están las terminales en modo digital, ahora sí vamos a decir, queremos que los puertos de entrada sean A y B. Y queremos que el puerto de salida sea el puerto D. Y esto es lo primero que debemos llevar a cabo en el programa, la configuración inicial. ¿Sí? Después, las salidas, que en este caso serían las salidas del puerto D, por seguridad, se van a enviar a 0. Lo voy a representar en hexadecimal 0x00. Este es un requisito de seguridad. El micro no debe de entrada encender o activar ningún mecanismo hasta que ejecute las instrucciones del programa. Esto es para evitar cualquier accidente, para evitar en cualquier aplicación que algún mecanismo se encienda de forma inesperada cuando se alimenta o se aplica la energía por primera vez al circuito, al sistema. Bien. Una vez que ya tenemos entonces las salidas de esta manera, bueno, pues lo que sigue, como mencionamos, es leer la información. Podemos leer la información del puerto A y llevarla al registro W. Entonces podemos decir el registro donde se va a leer la información del puerto A es port A. Su valor lo vamos a copiar al registro W. Una vez que tenemos ese valor en W, voy a agregarle aquí un paso intermedio. Voy a agregarle, perdón, un paso adicional para enseñarles a definir variables en memoria. Vamos a llevar este valor de W vamos a llevarlo a una variable. Una variable que le vamos a llamar variable A. Esa variable es una localidad de la RAM. Para que les enseñe a definir variables también en el programa. Y entonces, bueno, vean. Del puerto A llevamos el dato a W y después lo vamos a llevar a una variable, donde esta variable pues es una localidad, es una celda de la memoria RAM del micro. Ya tenemos el dato entonces del primer puerto guardado en esa variable. Lo que vamos a hacer a continuación es leer el otro puerto, leer el otro dato que queremos sumar, que sería el puerto B. Lo vamos a llevar al registro W. Y entonces tenemos el dato del primer puerto en la RAM, en la variable A. Tenemos el dato del segundo puerto en W. Una vez que ya están los datos internamente guardados en el micro, bueno, pues ahora le podemos decir que calcule la suma, lo que tiene W más la variable A,
y que ese resultado quede guardado en el mismo registro. W. Ya que tenemos el resultado de la suma, pues lo vamos a mandar, lo vamos a escribir al puerto de salida. Y nuestro puerto de salida es el puerto D, y el registro donde se escriben los datos en un puerto de salida es LAT. Entonces, el resultado, lo que hay en W, lo vamos a transferir al registro LAT, al latch del puerto D, que es puerto de salida. Y ahí ya tenemos nuestro algoritmo de nuestro programa. Vean que tenemos que ir haciéndolo, como les decía, irlo pensando como si nosotros fuéramos el micro. Ir pensando, ir analizando en dónde se va leyendo y guardando la información. Entonces, del puerto A, esa información que está entrando en este registro se lleva al registro W. Después de W, respaldamos o guardamos esa información en una variable, donde la variable va a ser una celda, una localidad de la RAM. Se va a escribir en la RAM esa información. Lo que entra en el puerto B se lleva al registro W. Y entonces, bueno, pues ya después ejecutamos la suma, el contenido del registro W más el contenido de la variable. El resultado se deja de nuevo en el registro W. Y por último, ese resultado lo llevamos al puerto de salida. Y este proceso, como les decía, debe ejecutarse en forma infinita para que cada vez que cambiemos los datos de entrada, pues estos sean leídos con su nuevo valor, se calcule de nuevo el resultado y se envía a la salida. Entonces, bueno, pues el ciclo infinito de aquí se repetirá a esta parte. Ya es que se calculó la suma y se envió el resultado, salta de regreso a leer el puerto A y repite todo el procedimiento. Guarda el valor del puerto A en una variable, lee el puerto B, calcula de nuevo la suma, envía el resultado a la salida y regresa de nuevo a leer datos y a seguir calculando la operación. Este es nuestro algoritmo. Es lo primero que se debe hacer antes de codificar cualquier programa. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profesor. Ok. Bueno, a ver. Anoten ese diagrama, por favor. Anoten o tomen una captura del diagrama. Y ahorita pasamos a la codificación.
Ok, ¿estamos listos para pasar a la codificación? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces voy a borrar esta parte. Voy a empezar a anotar nuestro código. De hecho, en la plantilla, en la parte donde se inserta el código del programa, recordarán que al inicio tiene un org0. Bueno, este org0 se le llama directiva del ensamblador, ¿sí? De hecho, lo voy a ir anotando aquí para que también lo vayan documentando de esa manera en sus códigos. Este org0 se le llama directiva. Y las directivas no van a generar código o lenguaje de máquina que se guarde en la memoria. Simplemente son instrucciones para el compilador que le indican, por ejemplo, en este caso el org0, el origen en 0, le indican a partir de qué dirección en la memoria de programa se tienen que guardar las instrucciones que vamos a colocar a continuación. Es como decir la dirección donde va a iniciar o se va a empezar a guardar en la memoria nuestro código. Entonces, esta es una directiva que define la dirección en memoria. En memoria de programa, porque lo que vamos a colocar a continuación es memoria de programa, es el código, es la flash del micro. Las instrucciones se están guardando en la memoria flash, recuérdenlo, es no volátil. Y bueno, entonces ahora sí viene la parte de colocar las instrucciones que vamos a utilizar. Y entonces, bueno, por analogía con lenguaje C, digamos que a nuestra función o a nuestra rutina principal, en este caso en el código, se le llamó main. Pero le pueden dar el nombre que ustedes quieran, ¿eh? No necesariamente se puede llamar main. Yo le di ese nombre para hacer una analogía con lo que ustedes ya conocen en lenguaje C, pero aquí le pueden llamar rutina 1, programa 1, principal, etcétera, el nombre que ustedes quieran. Pero le di ese nombre, bueno, pues simplemente, como les digo, por analogía con lo que ustedes ya conocen. Entonces, bueno, este es como el nombre de la función principal o de nuestra rutina principal, como les digo, haciendo una analogía con el lenguaje C. Aquí es donde vamos a comenzar a colocar ahorita el código de nuestro programa principal. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? De acuerdo a nuestro diagrama de flujo, pues configurar en modo analógico los puertos. Y para ello, les explicaba en el video anterior, bueno, pues eso se hace colocando un valor en un registro que se llama ADCON1 o registro de control 1 del convertidor analógico digital. Ahí en el video explicaba que, bueno, ahí se tiene que colocar un valor, si no mal recuerdo, un 0F. Entonces, para colocar ese valor 0F en el registro ADCON1, lo primero que tenemos que hacer es crear el valor 0F en el registro W. Entonces, vamos a crear ese valor 0F utilizando la instrucción mov LW, cargando la constante 0F en el registro W y después ese valor, esa constante, la vamos a llevar al registro ADCON1. Y entonces, con estas dos instrucciones, estamos configurando puertos
en modo digital. Un detalle, todas las literales o constantes, el único registro donde puedo generar o crear estos valores constantes, estos valores hexadecimales 0F o 5F, 3D, etcétera, el único registro donde puedo cargar o crear estos valores es en W. Por eso es que siempre primero se genera el valor que queremos guardar en un registro. Esa literal o esa constante siempre se genera primero en W, porque solo en este registro puedo generar estos números binarios. Y después se va a transferir al registro donde queremos que este número realice la función de configurar. En este caso, configurar los puertos en modo digital. ¿Sí? Bueno, ya que está en modo digital, tenemos que definir quiénes van a ser nuestros puertos de entrada, que en este caso son el puerto A y el puerto B. Tenemos que ir configurando uno por uno. Pregunto de nuevo, si quiero configurar el puerto A como entrada, ¿en qué registro debo colocar ese valor de configuración? ¿Cómo se llama el registro del puerto A que me va a permitir configurar sus terminales como entradas? Tris. ¿Tris qué? A. Tris A. Ajá. Para configurar el puerto A tiene que ser en el registro Tris A. Y si quiero que todas sus terminales sean entradas, ¿qué número debo colocar ahí? Sería el FF. 0, ajá, XFF. Ajá, FF hexadecimal o todos los bits en 1 para que sean entradas. Entonces, siguiente paso es generar esa constante o esa literal que queremos guardar en el registro. Entonces vamos a decir move LW, la literal o la constante que necesitamos para configurar, que es 0xFF, y después transferimos ese valor de W al registro que va a configurar el puerto A, que sería el registro Tris A. Y de esta manera, ya configuro puerto A como entrada. Todas sus terminales, le dijimos que las 8, aunque físicamente no existen las 8, pero bueno, aquí por facilidad, las 8 terminales del puerto A, al llevar este valor a Tris A, van a quedar configuradas para funcionar como entradas digitales. Ya le habíamos dicho previamente, modo digital. Ahora, ¿qué hago para que las terminales del puerto B sean entradas? Se puede copiar el mismo resultado, ¿no? O sea, el mismo número sigue guardado en W, entonces podríamos poner move WF tris B. Exactamente. Este 0F está en W, se copió a Trisa, y mientras no coloquemos otra cosa en W, ahí sigue. Entonces, lo podemos llevar otra vez, decir mov WF, el mismo valor que ya está el 0F, a Tris B. Y ahí está, configura el puerto B como entradas también. 8 entradas. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ahora vamos con las salidas.
si yo quiero que el puerto D sean salidas, ¿en qué registro tengo que configurarlo? TrisD, ¿no? TrisD. ¿Y qué valor tengo que colocar ahí para que todas sus terminales sean salidas? 0. 0, 0. Ok, entonces, ¿qué hacemos primero? Cargamos la constante 0 o 00 hexadecimal, mop LW. Colocamos el valor 0 en W y después lo llevamos al registro TrisD. Y ahí entonces configura puerto D, todas sus terminales, las 8 terminales como salidas. Y ya terminamos con nuestro primer bloque del diagrama de flujo, ¿sí? Que es configurar puertos en modo digital, puertos A y B como entradas y puerto D como salidas. Ahora simplemente tengo que ir siguiendo el script, el guión de mi diagrama de flujo. Después de que ya configuré los puertos de entrada y salida, ¿cuál es el siguiente bloque o qué debo hacer a continuación? Mandar a 0 también donde se van a guardar los datos de salida. Ok, ese valor 0, ¿en qué registro lo tengo que colocar? En LATD. LATD. Entonces, bueno, pues como aquí ya teníamos el 0 en W y lo enviamos a TrisD, puedo aprovechar que W sigue estando en 0 y lo mando al puerto de salida, a LATD. Y entonces aquí ya tengo las salidas inicialmente en estado apagado. Todo lo que coloquen con punto y coma después de las instrucciones, bueno, pues son comentarios. Se toma como comentario en el código fuente. Ok. Ya tenemos nuestras salidas en estado apagado. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en nuestro diagrama de flujo? Porque recuerden, esa es la importancia del diagrama de flujo. Es el guión el que les va diciendo qué deben ir codificando. Sigue mandar las entradas, el puerto A a W. Ah, ok. Sigue leer el puerto a W. Y ahí entonces vamos a usar una instrucción que se llama mopf. ¿Sí? Move que significa mover o transferir de un file, de un registro o de una variable hacia W. Y entonces, ¿en qué puerto vamos a leer el dato de entrada? En este caso, en el puerto A, en el registro port A. Entonces vamos a decir mopf port A, W. Es decir, vamos a leer el dato del puerto A y lo vamos a dejar en el registro W. Después, ¿qué hacemos?
Ahí sigue nuestro valor en W, meterlo en una variable A, ¿no? Ajá, exactamente, llevarlo a la memoria RAM. Entonces, bueno, para transferirlo a una variable, le vamos a decir otra vez move WF. Vamos a llevar lo que hay en W a un área, a una variable, a un file, que en este caso es una variable. Una variable que le podemos llamar así, variable o var A. ¿Sí? Ah, pero aquí viene un detalle. Esta variable no la hemos definido en el programa. ¿Sí? Yo aquí le puedo decir con esta instrucción, ok. Copia el dato en W. A la variable. Pero esta variable no he definido en dónde está. Entonces, eso ahorita, esa definición, quiero que cuando vayan a hacer este código en la plantilla, quiero que observen algo. En la plantilla, antes de la sección de código, antes del org0, van a encontrar que tiene una parte previa al código que dice variable definitions o definición de variables. Entonces, en esa sección previa que dice variable definitions o definición de variables, ahí es donde tenemos que definir nuestras variables. ¿Cómo se van a definir las variables de la memoria? Bueno, tenemos que darles primero definir cómo se van a llamar. En este caso, si yo le llamo var A, entonces, bueno, tengo que definir una var-A. Ese sería el nombre. Y a continuación, usar una directiva del ensamblador que se llama eq. Y después, decirle en qué dirección de la RAM va a estar guardada esa variable. Y entonces, bueno, pues aquí como es la primera variable que vamos a utilizar, le podemos decir que se almacene en la dirección 0. Es nuestra primera variable, no estamos usando otras localidades de la RAM. Entonces aquí le decimos variable var A, var-A, EQ00. Esto significa que cada vez que en el programa hagamos referencia a var-A, nos estamos refiriendo a la dirección 0 de la memoria de datos del micro. Entonces, lo que estamos haciendo en esta última instrucción es decirle, move WF, lleva lo que tiene W a la dirección de memoria 00, que es lo que representa la variable A. Entonces, bueno, aquí la definición de la variable consta de primero nombre, el nombre que le vamos a dar a la variable, la directiva, que es EQ, y después la dirección donde se guarda. ¿Qué direcciones en la RAM están disponibles para que nosotros las utilicemos como usuarios? A ver, chequen sus notas, lo vimos en las clases pasadas. ¿De qué dirección a qué dirección en la RAM podemos usar como usuarios? Es decir, que podemos definir variables. De la 00 a la 5F. Ok. Entonces, esta var-A le pudieron dar aquí en el EQ un valor que puede ir desde 00 hasta 0x5f. En cualquiera de esas direcciones de memoria pudieron definir o guardar la variable.
yo va en orden, bueno, pues digo, la guardo en la 00 porque no estoy usando nada en memoria, la voy a definir ahí al principio. Si después quisiera definir una segunda variable, una variable B, pues lo haría en la dirección 1, una variable C en la dirección 2, y así sucesivamente ustedes pueden ir definiendo sus variables en qué localidades de la memoria quieren que se almacenen o se generen, ¿ok? Estas variables también son de 8 bits, no pueden guardar valores de un tamaño diferente. Todas son localidades o celdas de 8 bits, ¿de acuerdo? Bien. ¿Y por qué no podemos usar direcciones más allá de 5F? ¿Por qué tiene que estar limitado a 5F mis variables? ¿Por qué no puedo usar la 60 o la 7F o la dirección FF? ¿Por qué no puedo ir más allá? ¿Qué hay entre las direcciones 60 hexadecimal y FF hexadecimal de la memoria de datos? Están los No sé, registros de pero función especial. Ajá, están los registros. Por ejemplo, este registro que le llamamos ATCON 1, pues está en esas direcciones. En los registros TRISA, TRISB, pues están en esas direcciones. El registro LATD también está con una dirección entre 60 hexadecimal y FF. Entonces, por eso no las podemos usar, porque podríamos estar accidentalmente sobreescribiendo alguno de estos registros. ¿Ok? De hecho, en el manual hay una tabla de direcciones que les mostré donde cada uno de estos registros, bueno, el hecho de que nosotros aquí le demos el nombre, cuando se compila el programa, este nombre del registro se sustituye en realidad por la dirección en memoria que ocupa. Eso lo vamos a ver más adelante, pero es lo que pasa. Al compilar, estos nombres de los registros se reemplazan por la dirección que ocupan en la memoria. El nombre de la variable se va a reemplazar por la dirección donde ustedes definen esa operación en memoria. ¿Para qué? Para que el micro sepa que lo que hay en W, por ejemplo, en la última línea, pues a qué dirección de la memoria debe transferir esa información. Ok. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Ok. Bueno, ya tenemos entonces nuestra dato del puerto A en la variable A. ¿Qué es lo que sigue en nuestro diagrama de flujo? Leer los datos del puerto B, ¿no? Ok, ¿cómo hacemos para leer los datos del puerto B? Sería otra vez utilizar move F, ¿no? Move F, ajá. Y entonces, ¿cómo diríamos? Move F. Y luego, Port B, W. port B, W, correcto. Entonces lee el dato del puerto B. ¿Y luego qué hacemos? Sumarlo, ¿no? Con ADDWF. Ok, entonces la última línea, bueno, la siguiente línea sería la suma, pero a ver, espérenme para que aquí no nos perdamos. Es que ya se me llenó el pizarrón. Pues voy a continuar aquí arriba. ¿Puedo borrar la parte inicial del programa, jóvenes, del código? Sí, profe. Ok. Entonces sí, profe, pues ya. una- O me espero, profe, me espero, a ver, terminen de anotar o de capturar la imagen ahorita de este código y ahorita seguimos, ¿sí? Porque ese es el problema del pizarrón pequeñito, aquí ya se acabó el espacio. profe, una preguntita. Sí, Si nosotros quisiéramos agregar otra variable que, digamos, sería variable 2, EQ, sería en la dirección 0x01, y así ajá, sucesivamente. Sí. sí, Ah, ok. exactamente.
Cada variable va a estar en una dirección de memoria. Va que va. Gracias, profe. Bueno, entonces, para continuar con nuestro código, ustedes, bueno, pues ustedes continúenlo en la parte inferior de las instrucciones. Yo aquí tengo que borrar por cuestión de espacio. Voy a borrar toda la primera parte donde hicimos la configuración. Ahí. Me voy a quedar ahorita nada más entonces con lo que teníamos aquí, que es cuando las salidas se hicieron 0 y luego leímos el puerto A, lo llevamos a la variable, leemos el puerto B y entonces a continuación, así que de aquí continuaría a hacer la suma. Entonces ustedes ya vieron, algunos de sus compañeros ya vieron ahorita en el manual, ahí en la sección de instrucciones, que para hacer una suma, entonces ustedes pueden usar la instrucción ADD WF, que significa ADD, adición, suma lo que hay en W con un file. Bueno, pues en W tenemos el dato del puerto B y el file o la variable con la que vamos a sumar sería la variable A. Entonces diríamos ADD WF, suma lo que hay en WF con lo que hay en la variable A, coma, y a continuación el destino, donde queremos que quede el resultado. El resultado, recordarán, nosotros podíamos especificar con 0 o 1 si quedaba en W o quedaba en el mismo registro, en la misma variable. También puede quedar el resultado en la variable A. Yo aquí lo especifico, quiero que haga la suma de W con la variable A y en forma explícita le digo que el resultado quede en el registro W. Este es un operando, en W está el otro y este es el destino en donde va a quedar el resultado. Esto si lo documentamos quedaría como W va a ser igual a lo que W tenía previamente más lo que hay guardado en la variable A. De esta manera se lleva a cabo la suma. Queda el resultado en W y bueno, pues ya lo que sigue es llevar ese resultado al puerto de salida. ¿Cómo le diríamos a continuación para que ese resultado de la suma se mande al puerto de salida? Move WF labd. Ok, move WF, llevar el resultado de W al puerto D. El resultado, ahí se manda a los LEDs para que se observe. Y pues lo único que nos faltaría es que esto se esté repitiendo en un ciclo infinito. Entonces, para el ciclo infinito le diríamos go to, que el programa salte a una etiqueta, a un punto, a un lugar donde le vamos a llamar ciclo, por ejemplo. Ciclo es una etiqueta. Y entonces, goTo quiere decir que en lugar de que el programa siga ejecutando la siguiente línea hacia abajo, va a ejecutar a donde encuentre esta etiqueta. Se va a regresar a ejecutar la instrucción donde encuentre esta etiqueta llamada ciclo. ¿Y dónde ubicaríamos esa etiqueta para que entonces vuelva a leer los datos de entrada, el micro, y vuelva a calcular la suma? ¿En qué parte, en qué línea estaría esa etiqueta? En MoveF port A, W. Ajá, así es.
Aquí, donde decimos move F port AW, es donde vuelve a leer el puerto A, lleva el resultado a W, lo guarda en la variable, lee el puerto B, calcula la suma, manda el resultado al puerto de salida y se repite. Va a volver a leer los datos de entrada, calcula la suma y escribe el resultado, y de esta manera es como se está ejecutando el ciclo, la operación continuamente. Cada que cambien el dato de entrada en los puertos, pues genera el resultado de la suma y verán el cambio, el nuevo resultado en la salida. Y aquí es donde se coloca esta etiqueta. Entonces, bueno, pues este es el salto a la etiqueta ciclo para generar nuestro bucle infinito. Y pues ya, ahí ya no tenemos nada más en nuestro diagrama, en nuestro algoritmo. De esta manera quedaría terminado nuestro programa. Y de esta forma es como se debe enseñar a programar. Primero, entender la arquitectura del micro, lo que hay dentro. Después, plantear el algoritmo a través de un diagrama de flujo. Si el algoritmo está correcto, esto es lo más importante, que el algoritmo esté correcto, entonces ese algoritmo simplemente va uno a buscar las instrucciones en el set del dispositivo y comienza uno a codificar todos los pasos del algoritmo, que es como nuestro script, nuestro guión de todo lo que tenemos que ir codificando. Aquí no se coloca nada más ni nada menos que lo que tenemos en el algoritmo, en el diagrama de flujo. Y esa es la forma en la que tiene que pensar y programar un ingeniero, un programador profesional. Bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Bueno, ¿qué sigue? Ay, aquí es salto, me falta una L. Bueno, ¿qué sigue? Pues obviamente sigue verificar que esto funciona. Y entonces, ¿qué tienen que hacer a continuación? Bueno, ahorita estamos trabajando todo a nivel de simulador. En lo que adquieren su tarjeta, vamos a estar ahorita trabajando a nivel simulador. Pero lo que sigue es capturar este código, ya lo saben, en el ambiente de desarrollo, capturarlo, compilar y simular. ¿Cómo lo van a simular? Esa va a ser la tarea. Bueno, sí, va a ser ahorita una tarea. Van a simular este programa. Con datos de entrada, por ejemplo, sencillito. Vamos a poner a sumar este valor. Vamos a decirle que lo haga, por ejemplo, sencillo. Vamos a decirle que haga la suma de 5 más 7. Ese sería el primer ejemplo. Después, ya que haga algo más, un poquito más elaborado, 2a más 3b. Y el último inciso, que haga una suma, por ejemplo, un 3f más E6. ¿Ok?
Entonces, bueno, pues hay que hacer todo el procedimiento que describí en el video. Hay que generar los estímulos para enviar los datos de entrada, simulando que fueran interruptores, y bueno, pues observar en la salida, en el registro LAT, el resultado correspondiente. Esta tarea, ahora el aprendizaje lo voy a medir individualmente y en vivo, a todo color. Esta tarea es para el próximo lunes. Cada uno de ustedes me va a presentar esta simulación con alguno de estos datos de lo que hizo, ya con el software funcionando en su computadora y compartiendo pantalla. Y de aquí en adelante, todas las prácticas van a ser así. Me van a presentar la simulación desde su computadora, con los datos que yo les dé, llegado el momento con la tarjeta, y el examen, el segundo parcial, también va a ser así, práctico, donde les voy a pedir un programa y voy a evaluar cuando me muestren la simulación funcionando. Se acabó los exámenes en papel, lo que sigue es hacer todo en la realidad para comprobar el aprendizaje de cada uno de ustedes. Bien, jóvenes, ¿alguna duda, alguna pregunta? Profe, una ¿Sí? duda con respecto a material que vamos a usar. Por ejemplo, aparte de la tarjeta, vamos a ocupar LEDs, resistencias y Así es. no sé, ¿qué otro tipo de cosas? ¿Un deep switch, tal vez? Así es, sí. Así es. Aquí ya lo podemos ver, pues vamos a necesitar deep switch. Deep switch de entrada, por ejemplo, deep switch pueden ser de hasta 8 interruptores. Vamos a necesitar LEDs o barras de LEDs. Sería más fácil utilizar barras de LEDs para mostrar los resultados en binario. Vamos a necesitar un display de 7 segmentos, que ese también lo pueden ir consiguiendo, ya sea de ánodo o cátodo común. En fin, vamos a estar trabajando. Eso es lo básico, el material básico que se va a necesitar. Ok, gracias, profe. Profe, ¿podría publicar tal vez alguna lista en Classroom de todo para de una vez comprar todo de una vez? Bueno, lo que sigue No sé si después funciona. es una serie de proyectos en donde ya lo voy a dejar a criterio de ustedes qué proyecto van a querer hacer para el tercer parcial y ahí sería el material que comprarían. Pero sí, la lista de lo básico la incluyo hoy en la tarde, que serían los deep switch, el display, los barras de LEDs, etcétera. Las resistencias limitadoras. ¿El display va a ser el LCD? No, display de 7 segmentos. Ah, ok. Pero por lo pronto, sí, como les digo, pueden ir ahí anotando, pues 2 deep switch de 8 interruptores, un display de 7 segmentos, una barra de 8 o 10 LEDs, ¿sí? Las resistencias para los LEDs serían resistencias de 330 o 270 ohms, y las resistencias para los interruptores, que serían resistencias de 4.7K. Y bueno, pues, si ya no hay alguna duda, si no hay alguna otra pregunta, con esto terminaríamos nuestra sesión del día de hoy y nos vemos el próximo lunes con la presentación de la simulación de este código, jóvenes. Gracias y muy buen día para todos. Ok, profe, hasta luego. Igualmente, profe. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego.